antes. No, sigue habiendo el mismo número de sismos. Lo que pasa es que afortunadamente en los últimos años pues se han ido instrumentando más las regiones con sismómetros. Entre más sismómetros tengamos, pues vamos a registrar más sismos, ¿verdad? Entonces, ahora estamos registrando, me parece, sismos de magnitud 3.5, 3.6, 3.7. Antes, con la red que se tenía, pues los sismos de magnitud 4 eran los que se podían registrar. La idea es que crezcan las redes sísmicas y entre más redes y sismómetros tengamos, pues más vamos a localizar estos sismos, inclusive sismos con magnitudes mucho más pequeñas. Podemos llegar a magnitudes de 2.5, obviamente un poco más arriba, pero bueno, básicamente esto se debe al incremento de los sismómetros de las redes sísmicas. Bien, y regresando al tema de los sismos, ¿un volcán puede generar sismos de gran magnitud? Es muy buena la pregunta y la respuesta generalmente es no. Y esto tiene que ver porque los sismos o el tamaño de los sismos tiene que ver con el área de ruptura. O sea, cuánta placa se mueve o cuánto material se rompe, eso está directamente asociado al tamaño del sismo. Entonces, en los volcanes, pues hay áreas de ruptura pequeñas. Entonces, generalmente tenemos sismos de magnitud no superior a 3.5 y pues esa sismicidad realmente la gente no la percibe, a menos que esté muy cerca del volcán, ¿verdad? Solo en algunos casos, cuando el volcán tiene un colapso estructural, o sea, cuando el volcán se derrumba, es ahí cuando sí se pueden generar sismos de gran magnitud. O cuando hay colapsos del edificio volcánico de forma de una caldera, donde después de una gran erupción se vacía la cámara magmática y entonces el edificio volcánico por su propio peso colapsa. Es ahí cuando se generan sismos de magnitudes de hasta 7. Pero son eventos muy poco comunes y bueno, afortunadamente hay pocos registros de ese tipo de sismos en volcanes en la historia reciente. Pero hay que decir que efectivamente es muy poco probable que un volcán genere un sismo de gran magnitud que afecte a la población. Muy bien, muchas gracias. Y además de la sismicidad, ¿qué otros parámetros de monitoreo se pueden vigilar para pronosticar alguna erupción volcánica? Pues el monitoreo de los volcanes conlleva varias metodologías. Aparte de la sismicidad, o sea, sabemos que el magma al ascender a la superficie genera sismicidad, genera sismos de diferentes características y bueno, esto lo podemos estudiar obviamente con sismómetros. Pero el volcán también, al haber una intrusión de nuevo magma, el volcán se infla, cambia, digamos que su forma. Y entonces hay varias técnicas topográficas o geodésicas que nos ayudan a saber cómo el volcán está cambiando su forma. Una de ellas son los GPS. Los GPS, que son estos instrumentos que se ponen alrededor del edificio volcánico y que detectan cambios de posición. Entonces, si el volcán se infla, la posición del GPS se va a mover. Igual hay unos sensores que se les llaman inclinómetros, que miden la inclinación de las laderas del volcán. Si el volcán tiene una intrusión, esa pendiente en el volcán va a cambiar y bueno, se puede detectar con estos instrumentos. Aparte, el magma al ascender pues contiene varios gases, ¿verdad? Como el dióxido de azufre, dióxido de carbono, y se miden estos gases y bueno, se hacen también análisis de las aguas, de los manantiales. El magma también al ascender a la superficie entra en contacto con los acuíferos cercanos al volcán y bueno, cada determinado tiempo se tiene que hacer un análisis químico de las aguas cercanas a los manantiales del volcán para ver si hay estos elementos que nos indican que puede haber un ascenso de un nuevo magma. Y bueno, en los últimos años también ha habido un incremento importante en satélites
que están viajando alrededor de nuestro planeta. Y bueno, estos satélites pues tienen las características de tener cámaras multiespectrales que pueden ver, por ejemplo, cuando hay puntos calientes o cuando hay un incremento en la temperatura de los cráteres en los volcanes. Ya hay sistemas muy avanzados que inclusive ya te mandan alertamientos por medio de correos electrónicos, y también se ha estado usando estos sensores que miden la deformación de los volcanes. Entonces, es algo que también se está usando, se usa principalmente para volcanes que no tienen mucha instrumentación. Hay que decirlo que solo hay volcanes que tienen un mínimo de instrumentación, hay muchos que tienen un mínimo de instrumentación, y es básicamente un sismómetro. Entonces, con estos sistemas satelitales, pues podemos monitorear volcanes con poca instrumentación en el sitio mismo. Bien, Luis Enrique Leiva pregunta si un volcán extinto como el Ajusco podría presentar sismicidad. Bien, Luis Enrique Leiva pregunta si un volcán extinto como el Ajusco podría presentar sismicidad en algún momento. Bueno, hay que recordar que los volcanes, para que nosotros los consideremos activos, tienen que haber tenido actividad en los últimos 10.000 años. En el caso del Ajusco me parece que tiene todavía mucho más tiempo de su última erupción. Pero en el Ajusco se encuentra, o bueno, existe el campo volcánico monogenético de Chichinauhxi. Y ahí hay muchos volcanes pequeños que han hecho erupción en los últimos 10.000 años. Y uno de ellos, pues, es el Xitle, ¿verdad? El Xitle es un volcán que de lo último que recuerdo, su última erupción andan por ahí de los 2.000 años. Entonces, sabemos que toda la parte sur de la Ciudad de México, pues hay flujos de lava de este volcán. Y bueno, esa región pues pudiera tener en un futuro otra erupción, no con el Xitle o no con el Ajusco, sino con un nuevo volcán, que naciera un volcán pequeño que tuviera actividad algunos años, como ocurrió en el Paricutín, porque el Paricutín también se encuentra en una región de volcanes monogenéticos. Y bueno, lo que ocurre en estos campos es que nace el volcán, hace erupción algunos años y se apaga, y pasan mucho tiempo y vuelven a hacer otro volcán, y así ocurre en estas regiones. Lili Cedillo pregunta si la Malinche es un volcán. Sí, la Malinche es un volcán, está dentro del eje neovolcánico mexicano. Hay que recordar que en esa región pues está el Iztaccíhuatl, está el Popocatépetl, y luego tenemos la Malinche, y luego tenemos el Pico de Orizaba, y luego nos vamos a San Martín Tuxtla. Entonces, es un volcán de lo que creo que se puede considerar como volcán activo, porque su última actividad ha tenido menos de 10.000 años. Y bueno, pues afortunadamente los volcanes, cuando van a hacer erupción y cuando tienen mucho tiempo en reposo, hay muchos precursores, avisan con tiempo. Entonces, en teoría, en nuestro país tenemos la capacidad de hacer un análisis y pronosticar algún tipo de erupción de estos volcanes que llevan mucho tiempo en reposo. Entonces, afortunadamente, pues eso ha ocurrido en otros países. En otros países hay erupciones que se han pronosticado con mucho tiempo de anticipación. Una de ellas fue la erupción de Pinatubo en 1991, que fue un éxito rotundo porque se salvaron muchas miles de vidas. Esta erupción fue en Filipinas, y bueno, eso nos impulsa a seguir monitoreando los volcanes de nuestro país. Gracias. Abigail Sánchez pregunta si es normal que existan sismos diariamente. Sí, es totalmente normal. De hecho, los sismogramas que nosotros vemos a diario, hay muchísimos sismos. Obviamente la gente no lo siente, pero diariamente hay muchísimos sismos. Obviamente la naturaleza va liberando la energía de forma, no es una forma lineal, ¿verdad? O sea, hay muchos sismos de baja magnitud, luego hay menos sismos de intermedia magnitud, y hay muy pocos sismos de gran magnitud.
y afortunadamente estos sismos de gran magnitud pues ocurren en periodos de tiempo de varios meses e inclusive años, pero diario está temblando en nuestro país, y bueno, eso nos habla de que tenemos un planeta muy dinámico, porque hay que recordar que esta sismicidad pues es generada por la interacción de las placas tectónicas, que a su vez son movidas por todo este calor interno que todavía tenemos en nuestro país, y bueno, la actividad sísmica va a seguir por miles de años, y bueno, hay que siempre estar preparados, sobre todo la gente que vive en zonas que puedan ser afectadas por los sismos, y bueno, sabemos que en nuestro país eso ocurre en la costa del Pacífico, y que la Ciudad de México, lamentablemente por el suelo en el que fue construido, pues también tiene afectaciones ante los sismos que ocurren en el Pacífico. Entonces, si sabemos que nuestra región es propensa a sismos, pues siempre hay que estar preparados. Gracias. Con respecto a sismos de gran magnitud, Orlando Wiss pregunta si estamos en el umbral de un sismo muy grande.